este Consejo de Ministros, como es habitual, los días miércoles. Pero vamos a cambiar el tono de la información, vamos a abordar el tema político ligado a lo judicial, pero esta vez desde una mirada constitucional, y para ello está con nosotros Víctor García Toma, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Gusto en saludarla, Carla. Buenos días. Quería empezar la entrevista con lo que va a suceder el día de hoy, ¿no? Es, digamos, la segunda sesión para que el Poder Judicial pueda evaluar este pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes, pero también para el alcalde de Anguía, José Enenil Medina. Y quiero abordar esto con ustedes desde el ámbito constitucional. ¿Qué considerando se debe tener en cuenta por parte del Poder Judicial para privar a alguien de su libertad? Bien, en este proceso el Ministerio Público venía acumulando una serie de indicios que se han visto de alguna manera corroborados con la confesión sincera de estos dos jóvenes empresarios que, terminan comprometiéndose con parte de la familia presidencial. Entonces, hay verosimilitud en los hechos, la acumulación de las penas por los 3 delitos imputados, colusión, organización criminal y lavado de activos supera los 4 años. Y el último elemento, que es el que va a considerar el juez, es si hay peligro de fuga o si existe la posibilidad de obstrucción a la justicia. Es sobre eso lo que tendrá que, dirimir el juez. La decisión del juez, según una decisión del Tribunal Constitucional, en el caso de Juliana Yamoja Hilares, está sujeta a lo que se llama la motivación cualificada. Esto es el grado de argumentación, como en cualquier caso en que se prive de libertad a una persona, tiene que ser muy intensa, en la medida en que la disposición del juez afecta un derecho fundamental. Entonces, estamos a la expectativa de lo que decida el juez sobre ese tercer aspecto y sobre todo los argumentos que exponga en uno o en otro sentido. Y en el caso se le dicte los 36 meses de prisión preventiva, algunos señalan que es, bastante riguroso, ¿no? Bastante extremo, 36 meses, porque podría ser menos, pero ya eso lo va a evaluar el juez a cargo, viendo también todo lo que presenta el Ministerio Público. Pero hubo un caso en el que se pronunció el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con Ollantumala y Nadine Heredia, que aceptaron el habeas corpus que ellos presentaron. ¿Este podría ser el camino a seguir eventualmente de Jennifer Paredes? Si se acreditara, lo que se llama un acto jurisdiccional arbitrario, nuestra organización jurídica prevé la posibilidad de presentar un habeas corpus contra resolución judicial sobre la base de que la decisión no se sustenta en los hechos imputados, o que la pena probable no alcanza los 4 años, o que no existe peligro de fuga, o no habría la posibilidad de una obstrucción a la justicia. Eso tendría que ser evaluado por un juez. Pero sí, lo que creo que debe quedar claro es que el Ministerio Público ha acumulado un conjunto de indicios y tiene 2 confesiones sinceras que hacen que los hechos imputados sean verosímiles. Podría decirse que es uno de los casos más sólidos que tiene el Ministerio Público entre sus manos en el presente inmediato, ¿no? Uno de los temas que se hablaba era el arraigo, ¿no? Que tenía que demostrar ella que tenía arraigo domiciliario, familiar y laboral. Y el día de ayer nos enteramos de que ella no había estado asistiendo porque tenía que ir a realizar un trámite, porque estaba estudiando, esto en Cajamarca. Pero esto no solamente basta con que uno lo diga, entiendo de que tiene que presentar pruebas que así lo acrediten. En efecto. Y otro aspecto que usted ha señalado es el referido al arraigo laboral. Ella ha dado versiones, contradictorias a lo largo de las distintas exposiciones ante autoridades fiscales. Ha señalado que tenía contratos de trabajo, luego ha señalado que ya no está laborando, y ayer ha señalado de que a veces sí y a veces no. Entonces, no ha sido clara en esa argumentación, y entonces ha dejado allí un vacío que es el juez el que tendrá que, determinar, ¿no? Efectivamente, y vamos a estar atentos de ello en las próximas horas que dé inicio a esta audiencia como se tenía programado. Otro tema importante que me gustaría conversar con usted y que ha causado mucho revuelo tiene que ver con la excarcelación de Dautauro Humala. Ya la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha solicitado el expediente
de la redención de la pena de Antauro Humala, pero también el Congreso de la República ha pedido poder ver este expediente y analizarlo si se cumplió o no con todo el tema de la regularidad, si se dio el paso a paso correspondiente. ¿Usted considera que hay un tema irregular en esta excarcelación que justifique la solicitud del expediente y revisarlo? Lo primero, Carla, es que cuando hablamos de una excarcelación bajo estas características, implica que eso no deriva del ejercicio de un derecho, sino es fruto de una gracia o merced que la ley prevé, ¿no? ¿Y en favor de quién prevé esta decisión? En realidad, de acuerdo con el nuevo Código Procesal, esta es una decisión que correspondería ser adoptada por el juez en base a la información que le suministre el INPE. Eso no ha sucedido. Aquí hay dos interpretaciones. Una que sostiene, como acabo de señalar, que existiendo el Código Procesal Penal, que es una norma posterior y de mayor jerarquía que un decreto supremo, en consecuencia, las reglas a aplicarse son las de ese texto. Y hay un grupo minoritario de juristas que se señalan que, si bien eso es cierto, en el caso de ese decreto supremo sería una norma especial. Pero lo cierto y lo real es que la regla básica es, así como un juez, digamos, estableció la privación de la libertad, corresponde a un juez el, digamos, evaluar si se puede levantar esa medida en función al cumplimiento de ciertos requisitos. No está claro y induce también a suspicacia la omisión, el vacío, el silencio de las autoridades del INPE sobre si esos requisitos se cumplieron, si efectivamente se contabilizaron de manera adecuada los periodos de trabajo o de estudio, ¿no? Entonces sí podría darse la posibilidad de que se revoque y él retorne a prisión y cumpla los 19 años si es que se encontraran algún hecho irregular. En efecto, y el Congreso de la República creo que tiene la responsabilidad de convocar al ministro de Justicia para que haga una exposición detallada, habida cuenta que el INPE obviamente se ha negado por omisión a brindar esta información que el público requiere. No, y a propósito de lo que menciona, el día de ayer el ministro de Justicia ha solicitado que se lo invite al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Fiscalización, para responder, y ha extendido esta invitación para que también se convoque al presidente del INPE, al jefe del INPE, perdón. Pero otro tema también importante, que en el interín, mientras se revisa y se resuelve si hubo alguna irregularidad, ¿qué va a suceder con Antauro Humala? ¿Él podría ejercer algún cargo como funcionario público en ese interín? Lo primero que habría que hacer es felicitar la decisión del ministro de no esperar la citación o invitación del Congreso, y el apersonamiento implica un acto democrático que habría que resaltar. Lo segundo es que, en tanto esa decisión no sea revocada o anulada, esa resolución se mantiene y el señor Antauro Humala, en función o en virtud de esa resolución del INPE, tiene, digamos, la potestad de ejercer plenamente su derecho a la libertad personal. Eh, yo diría que allí está lo central, Carlos. Y otro tema también, incluso leía lo que señalaba Carlos Caro, ¿no? Que él mencionaba de que esto era ilegal, esta excarcelación, y que tampoco se había cumplido con el tema de la reparación civil. Y eso había que verlo y analizarlo. Ese es otro el elemento a analizar. Es decir, existiendo tantas dudas e incertidumbres, incluso un problema de interpretación legal, se hace necesaria la intervención de un juez para que aclare, precise y defina este tema, que es relevante por lo siguiente. La excarcelación del señor Antauro Humala no es un hecho doméstico. Él es una personalidad, entre comillas, en el mundo de la política, que se ha caracterizado a lo largo de muchos años de haber generado actos de violencia, de infracción a la paz, la tranquilidad pública. Incluso en su recorrido hay un acto de rebelión que llevó a la muerte de 4 policías. Y en un clima tan crispado como el que hoy tenemos, evidentemente no necesitamos este tipo de actores, ¿no? Entonces, más allá de esa consideración política, hay que analizar lo jurídico, pero, vuelvo a repetir, es importante conocer este caso por las características del beneficiado, ¿no? ¿Y esto dejaría también un precedente? Sí, lo que creo es que podría, digamos, a definir ya cuál es la interpretación válida.
En la Corte Suprema, mediante una resolución casatoria y el propio Tribunal Constitucional, mediante otra jurisprudencia, se han inclinado ya por esta tesis en la medida de que finalmente la decisión debe corresponder a un juez. Pero, habida cuenta que como se ha reabierto esta confrontación de pareceres, es bueno volver a resaltar el tema, ¿no? Es importante lo que menciona efectivamente, ¿no? Y siempre también, porque hay otro sector que señala, él ya cumplió su condena, se acogió un beneficio y por lo tanto, pues, la labor de una prisión, un centro penitenciario tiene que ver con resocializar a la persona que delinque y reinsertarla a la sociedad nuevamente, pero como usted señala, todo tiene que seguir un debido proceso. Dos cosas, Carla, sobre lo que usted ha dicho. Lo primero es que no hay cumplimiento de la condena. Sí, efectivamente, hay el acceso a un beneficio cuyo otorgamiento no sabemos en estos momentos si es legal o no. Pero lo fundamental es sobre las condiciones en que el penado se reinserta en el seno de la sociedad. La primera declaración es manifestar o ratificarse en el hecho de que lo que hizo en Huancavelica, que involucra el asesinato de 4 policías, le parece un acto laudable y correcto. Eso implicaría que, digamos, no se ha cambiado de opinión sobre lo que significa la vida humana y lo que significa la democracia, ¿no? Así es, efectivamente. Y otro tema también que antes que se nos agote el tiempo y que es importante tiene que ver con la fiscal de la Nación. El día de ayer se pudo conocer también que Perú Libre ha presentado una denuncia constitucional por la remoción de algunos fiscales, sobre todo que estaban viendo el caso Cuellos Blancos y también por la remoción de la fiscal que veía el caso de su hermana, que estaba siendo investigada por temas ligados a la corrupción. Estamos hablando de Bersabet Revilla. ¿Existe solidez en los argumentos por parte de Perú Libre para presentar esta denuncia constitucional? ¿Usted considera que esto podría prosperar? Lo primero es que la fiscal ha ejercido un atributo, un derecho, una competencia en el sentido de armar o rearmar sus equipos de trabajo. Por supuesto, esta decisión puede generar incomodidad, molestia, fastidio o rechazo en quienes no han sido considerados en la conformación de estos nuevos equipos de trabajo, ¿no? Pero el acto, en principio, es legal. Lo segundo es que existiría un acto de suspicacia, que parte de estas medidas estarían destinadas a favorecer a su hermana que está siendo investigada. Pero es eso, una suspicacia. Como suspicacia sería lo que yo voy a decir, es decir, resulta llamativo que esta denuncia se haya presentado semanas después de haberse producido el hecho, pero en el momento en que el Ministerio Público ha acometido con denuedo en, digamos, la investigación de determinados delitos que están vinculados con algunos elementos del gobierno, y algunos, digamos, de la más alta jerarquía, ¿no? Y a propósito también de estas remociones, algunos pensarán de que esto podría de alguna forma dilatar las investigaciones. ¿Se afectan con con estos recambios? Entiendo de que el personal en primer lugar, hay una aclaración. En la denuncia se habla de una remoción del señor Pablo Sánchez y el señor Pablo Sánchez Así es. ha salido a los medios a señalar de que él continúa en el ejercicio de la función. Los otros 2 funcionarios que han sido removidos, por propia decisión, decidieron renunciar. Pero, digamos, los quienes lo han reemplazado formaban parte del equipo, es decir, conocen de la problemática y no tendría por qué verse afectada, digamos, la continuación de estas indagaciones. Claro, y la premisa que ha usado la fiscal de la Nación tiene que ver con que se ha revisado la productividad, qué tanto se han avanzado en los casos, ¿no? A qué estadio nos encontramos y eso es que ha determinado el cambio, porque no ha habido, digamos, una relación entre estas personas con lo avanzado hasta el momento, es decir, con la efectividad de la investigación. Por eso le digo, sobre la base de ciertas consideraciones, como las que usted ha señalado, la fiscal ha hecho uso de digamos, una competencia que le señala la ley orgánica del Ministerio Público. De esa decisión, nosotros, por supuesto, podemos establecer juicios de valor positivos o negativos, pero eso en modo alguno nos puede llevar, porque no es suficiente, a una denuncia constitucional, ¿no? Entonces, ahí falta mucho trecho para recorrer para darle a esos hechos una naturaleza de carácter penal, ¿no? Importante lo que menciona y también necesario aclarar que
ha sido, digamos, un recorrido sinuoso, ¿no? El que ha tenido este caso, Cuellos Blancos, porque desde que empezó, entiendo, con Rocío Sánchez y Sandra Castro como fiscales, ellas también fueron removidas de sus puestos y la investigación ha continuado hasta el momento. Claro, digamos, en este caso en particular, estas remociones están vinculadas con el hecho de que hay un nuevo titular del Ministerio Público, Ujú. que lo que quiere es darse las garantías de contar con el personal que ella estima idóneo por conocimientos y por capacidad de carga laboral para continuar con para desempeñar esas labores, ¿no? Y Ese por, es el punto de partida de la fiscal. Y vuelvo a repetir, algunos pueden considerar que eso es ujú. correcto, otros no, pero es eso, un punto de vista que en modo alguno puede llevar, pues, digamos, a una situación como la de presentar una denuncia penal, una denuncia constitucional de naturaleza penal. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Ha sido con nosotros el abogado constitucionalista Víctor García Toma, también expresidente del Tribunal Constitucional.